Semana de inicio de mes la que hemos vivido y por lo tanto semana de noticias macro importantes. En el euro dólar hemos visto cómo Draghi pues, impulsaba al euro de una manera bastante decidida en la rueda de prensa que se emitió pues, después de la reunión de política monetaria mensual del BCE. En la libra dólar hemos visto cómo pues, se apoyaba en los máximos de 2012, que ahora suponen un importante soporte. El dólar yen lo vemos también realizando apoyos en zona de soporte y frenando pues, esta pequeña caída que estaba teniendo. En el dólar vemos cómo sigue el pequeño rebote técnico que veíamos en semanas anteriores y que lo sigue alejando de ese mínimo importante de $1.223. Respecto al dólar australiano, lo que podemos comentar es que ha habido también una ligera recuperación, ha recuperado terreno frente al dólar y frenando un poco esta gran tendencia bajista a la que está sometido. Y por último, pues veremos cómo en el euro yen también se agota de una manera relativa pues la caída y el retroceso que veíamos en el par. Cerramos con la agenda de la semana con un pequeño comentario sobre el hecho que estamos en primera semana del mes y esto pues trae consigo ciertas características especiales y una reseña sobre los datos de desempleo de Estados Unidos. Semana inicialmente de transición en el euro dólar a la espera de la decisión de política monetaria del BCE, en la cual pues no ha habido sorpresas, pero sí que Draghi, como es habitual, pues en la intervención que tuvo en la posterior rueda de prensa, pues dio algún impulso adicional al par que le permitió pues salir de esta cómoda zona de 1.35 donde vemos que ha generado esta zona de distribución y le permitió también romper esta primera línea de pivote en 1.3550 para llegar a tocar el 1.36 y luego pues hacer una contundente figura de pullback sobre el 1.3550 y irse enseguida a la búsqueda del 1.3680. Con esta intervención de Draghi pues hemos visto cómo se ha vuelto a revalorizar el euro y bueno, pues ha cambiado un poco el sentimiento que había inicialmente al empezar la semana, ¿no? Más en el largo plazo pues podemos ver cómo en este par sigue un poco la indecisión situado en esta franja de 1.3550 1.3680, pues en la cual el euro se está negociando desde hace prácticamente, pues podemos ver aquí desde octubre del año pasado, ¿no? Estamos encontrando una gran zona de resistencia en zonas superiores a la línea de tendencia bajista de 2008 y prácticamente el punto de rotura lo podríamos situar en el 1.3780. En el caso de que rompiera esta zona pues sí que habría un escape para arriba más contundente, ya que estaría libre de obstáculos. Por el otro lado pues vemos que la línea de soporte clara está situado en zonas de 1.34, marcado por la línea de tendencia alcista de 2005. En el caso de la libra dólar vemos como esta semana ha efectuado un fuerte rebote después de constituir una zona de suelo en el nivel de 1.6270, en la cual pues ha realizado una figura de triple suelo, ayudado por datos de PMIs y datos de peticiones de desempleo, datos macro que han pues bueno, cambiado un poco también el sentimiento del movimiento y que nos han acercado a esta línea de tendencia de este movimiento bajista iniciado hace 2 semanas. Podemos intuir aquí que podemos ver pues una figura de pullback sobre una de las dos medias exponenciales y un ataque directo ya a la rotura de esta tendencia. Veremos cómo empieza la semana, pero en la parte inicial de la semana podemos ver algún movimiento de este tipo. En el largo plazo pues podemos ver cómo en el caso de la libra dólar seguimos en esta zona intermedia, marcado en gris aquí, y la semana lo destacable es que nos deja ya un testeo de la línea de referencia, que es esta zona de máximos de 2012 que ya hemos testeado esta semana, de la cual pues hemos rebotado con bastante fuerza y nos vuelve a dejar otra vez en la zona central de este canal, que nos marca pues bueno una indefinición en el par que no se verá rota hasta que o no se supere este nivel de 1.6730 o no rompamos definitivamente por debajo de la LTA de 2009, situado actualmente en 1.6122.
El yen, si hablamos ahora del dólar yen, vemos cómo ha sido una semana en la cual pues también nos ha definido una estructura de suelo en niveles de 101,31, que es un nivel técnicamente bastante importante, y bueno, pues de ahí las peticiones de desempleo USA han impulsado al par hacia arriba, pero sin salir de este desarrollo lateral en el cual pues lleva sumido como mínimo 2 semanas, y ya mirando pues un poco hacia la zona de 103,23, que es esta línea que marca el máximo en cierre semanal del año 2013, que es una línea que, como podemos ver, que es bastante de referencia. Nos ha efectuado ya una rotura de esta tendencia bajista que estaba dominando hasta ahora, rompiendo su línea directriz, y veremos pues si es capaz de consolidar esta rotura y a partir de aquí intentar atacar estos niveles de 103,23. En el más largo plazo podemos ver cómo nos ha dejado una vela de ida y vuelta sobre esta línea exponencial de 25 periodos en gráfico semanal, que nos confirma pues bueno, que podemos estar ya mirando hacia arriba y mirando a atacar esta línea de 103,23, como habíamos comentado, y posteriormente el máximo anual en niveles de 105. A destacar por eso que este movimiento nos está dejando pues un movimiento con una intensidad bastante menor al cual nos tenía acostumbrados en sus desplazamientos el dólar yen, y que por lo tanto pues tenemos que ver qué afectación tiene real y qué dimensiones tiene realmente, ¿no? Vamos a hablar del oro. El oro en este caso pues lo podemos ver en una ligera tendencia alcista esta semana, respetando el movimiento que se inició a principios de año, si no recuerdo mal, exactamente, bueno, mediados de diciembre. Desde entonces está sumido en una tendencia alcista de cierta consideración, la cual ya ha hecho varios testeos y varios apoyos. El último testeo pues ha sido realizado entre el final de la sesión semanal anterior y el principio de la sesión semanal de esta última que hemos cerrado, y bueno, pues los datos sobre todo de producción industrial de Estados Unidos han sido los que han impulsado hacia arriba al par, y intentando que ataque a niveles superiores. Incluso pues llegamos a estar en niveles de 1274 con datos de PMI no manufacturero. Luego pues volvimos otra vez a retroceder relativamente, pero siempre hemos estado respetando la línea directriz principal, y encima pues hemos podido trazar, como podéis ver aquí, dos líneas aceleradas, cosa que indica pues que el par sigue con fuerte momento alcista. Mirando más en el largo plazo pues podemos ver el desarrollo de este movimiento desde el marcaje, la definición de este segundo mínimo que nos marca esta figura de suelo de aquí, desde la cual ha sido proyectado ya hacia zonas superiores y que ya está buscando el contacto con la línea directriz bajista de 25 periodos en gráfico semanal, que es la que nos marcará un poco la evolución inmediata de este impulso. En el caso del dólar australiano vemos cómo seguimos en poco lateralidad, aunque esta semana pues por temas de política monetaria del propio Banco Central de Australia hemos visto cómo hemos salido de esta zona, creando y dejando aquí pues una buena zona de distribución, desde la cual pues se han atacado ya niveles superiores, aunque podemos ver que con poco impulso. Desde los mínimos de 0,87 pues bueno, hemos llegado a tocar casi 0,90, pero cerramos semana marcando también un poco más de indecisión y con un movimiento que nos sugiere que podríamos ver otra vez nuevas caídas, al menos buscando apoyos en niveles técnicos de un poco de referencia, como es la EMA 200, y ahora mismo pues está situada en 0,8870. Más en el largo plazo vemos como esta semana nos rompe un poco la dinámica que nosotros pensábamos que sucedía en este par, después de esta rotura de la línea de tendencia en gráfico semanal, después de la perforación de los mínimos que nos había dejado aquí y el posterior pullback. Pues bueno, el movimiento de esta semana prácticamente nos ha recuperado todo este pullback y nos deja pues con una figura un poco acentuando un poco la indecisión que vemos en el par, ¿no? En el cual pues bueno, parecía que la parte débil era el dólar australiano, pero ahora parece que el dólar americano no se está fortaleciendo lo suficiente y por tanto pues se ha restablecido un poco el equilibrio. En la parte final pues vamos a hablar ya del euro yen, en el cual podemos ver cómo en el corto plazo
tenemos un descenso marcado por esta tendencia bajista iniciada a finales del año pasado, en el cual pues bueno, llevamos ya 5 o 6 semanas de descensos continuados, y parece que aquí al menos ahora nos ha marcado una cierta figura de agotamiento y de suelo, desde la cual ha podido rebotar, ayudado por la rueda de prensa de Draghi, a niveles superiores para intentar atacar esta línea directriz del movimiento, que podemos ver bueno, pues como su testeo o su rotura en el primer tercio de esta sesión semanal que vamos a iniciar en unas pocas horas. A la atención al momento importante con el cual se ha producido este impulso alcista y a la diferencia entre los movimientos direccionales alcista y bajista, lo que nos podría indicar una alta posibilidad de rotura de esta zona de aquí, y en el cual pues podríamos ver otra vez cómo el par recupera, el euro recupera posiciones frente al yen. En el más largo plazo podemos ver cómo esta semana nos cierra dejándonos una figura de vuelta bastante clara, por lo tanto también apoya la hipótesis de que lo veamos atacando niveles superiores, que en primera instancia podrían ser de 141 yenes, para luego pasar a atacar el máximo situado sobre los 145. Una vez visto los gráficos, vamos a pasar un poco a ver la semana. Antes de nada, comentaros un poco temas de la semana anterior. La semana anterior ha sido la primera semana del mes, y la primera semana del mes tiene un hecho diferencial sobre el resto, que es principalmente la presencia concentrada de bastantes noticias macro de interés, ¿no? Durante la primera semana siempre se acaban publicando cifras de PMI manufacturero de gestores de compra, normalmente es el lunes, y después las cifras de PMI de servicios y no manufacturero, que normalmente se producen el miércoles. Además de estas cifras de PMI que podemos ver durante 2 días de esta semana, también podemos añadir decisiones de política monetaria de algunos bancos centrales, como el Real Banco, el Banco Central de Australia, que es la decisión tuvo lugar este martes 4 de febrero en nuestra madrugada, y luego pues podemos ver también la decisión de tipos de interés del Banco Central de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Por lo tanto, siempre son semanas en las cuales pues hay decisiones y datos de interés, porque a estos datos tenemos que añadir los datos ya de periodicidad semanal respecto a los datos de desempleo, de paro de Estados Unidos, y además esta semana también se publica de forma mensual, pero se publica la primera semana del mes, los datos de la tasa de desempleo, que no hay que confundir con los datos de solicitud de subsidios, que son los datos que normalmente se dan de forma semanal. Vemos los datos que tendremos esta semana que viene. Esta semana que viene, como hemos comentado, ya hemos tenido la semana anterior las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, del Banco de Australia, y esta semana pues bueno, tendremos la primera comparecencia de Janet Yellen como gobernadora, la flamante gobernadora de la Fed, y por lo tanto pues veremos si aquí da algunas pistas sobre lo que es sus intenciones inmediatas al frente de la institución. No creo que haya novedades de interés, creo que querrá entrar de una forma pausada y cautelosa a la gestión de la Fed, pero bueno, siempre existe una cierta posibilidad de volatilidad cuando hay este tipo de acontecimientos. También tenemos un discurso del gobernador Carney del Banco Central de Inglaterra el miércoles, y además el report de inflación. Tenemos otro discurso ya menor de Draghi en una conferencia sobre cómo salir de la crisis, creo el mismo miércoles. Y además pues tendremos los datos de empleo semanales de peticiones de desempleo el jueves, y los datos de la tasa de desempleo australiana el jueves de madrugada. ¿Vale? Son estos datos los que debemos tener en cuenta. No es una semana tan completa y tan rellena de datos como la primera semana del mes, pero aún así es una semana donde hay bastantes datos de interés, por lo tanto tenemos que ser precavidos y controlar muy bien nuestras posiciones abiertas. Para finalizar, pues vamos a comentar un poco lo que os decía de los datos de desempleo en USA, porque creo que es algo que está condicionando especialmente el mercado. ¿Por qué? Pues muy fácil. En USA los datos principales son dos, los podemos reducir a dos, ¿no? Las peticiones semanales de desempleo, que son las estadísticas que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre las personas que solicitan esta prestación, y luego la tasa de desempleo, que es en porcentaje, ¿no? Hay que recordar que la Fed condicionaba el inicio de la retirada de estímulos a que esa tasa de desempleo estuviera
por debajo, muy cercana al 6,5%. La tasa de desempleo esta semana ha llegado al 6,6, siguiendo la evolución que vemos desde hace 3 meses, que es de un descenso acusado. Pero en cambio podemos ver que en estos 3 meses los sucesivos datos acumulados aquí mensualmente, pero los sucesivos datos semanales de peticiones de subsidios no han hecho más que aumentar. Por lo tanto, se está produciendo una incoherencia, una divergencia entre estos dos datos, y esto pues le está añadiendo una cierta incertidumbre al mercado, que yo diría que apuesta por un relativo fortalecimiento del dólar a raíz del inicio del programa de tapering, pero que este no se acaba de confirmar porque los datos no son lo suficientemente claros y no llevan una dirección suficientemente clara. Por lo tanto, esto es algo que deberemos tener en cuenta a la hora de operar, sobre todo cruces con el dólar, y debemos ser precavidos con este tema e intentar pues siempre tener una idea clara o tener una previsión sobre cómo van a evolucionar estos datos y saber cuándo van a salir para realmente pues actuar en consecuencia. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el resumen semanal y nos seguimos viendo en forexperiences.com.